Entonces dice que oró Jonás a Dios, hermanos, y dijo, hermanos, él se reconcilió a través de una oración. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era un hombre de oración. Él practicaba oración, él vivía oración, hermanos. Quiero que abra su Biblia en Lucas 5:16. Dice la palabra de Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El Señor Jesús, hermanos, fue un hombre de oración, hermanos. Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y aún, hermanos, en la cruz del Calvario, en su último instante de vida, hermanos, en su agonía, hermanos, él oró. Él no, hermanos, inició una obra sin antes dirigirse a Dios en oración, hermanos. Él no hizo las cosas, él no hizo milagros, él no hizo milagros sin antes buscar a Dios en oración, hermanos. Él oró. Usted y yo, hermanos, tenemos que orar. La oración, hermanos, requiere tiempo. La oración no requiere tiempo. ¿Cuánto oramos, hermano? ¿Cuánto oró Nehemías? Mire, hermano, pongámosles que Nehemías oró 120 días por la misma petición. Señor, hay necesidad en Jerusalén. Tú conoces mi corazón. Yo quiero hacer algo allá, pero yo necesito el favor del rey. Yo necesito que tú obres en el corazón de este hombre. Y Nehemías, hermanos, oró y oró y oró y lo llevó a Dios en oración, hermanos. Todos los días iba posiblemente y se paraba ante el rey, hermanos, y él esperaba la respuesta de Dios. Y no pasaba nada, hermanos. Y Nehemías seguía sirviendo, haciendo su función. Él iba, hermanos, y esperaba la respuesta de él. Y no pasaba nada. Y un día más, y hermanos, a veces nosotros venimos a orar el miércoles y queremos que para el otro miércoles ya queremos que Dios nos conteste, hermanos. Venimos el miércoles, hermanos, y para el siguiente nos enojamos con Dios porque no nos contestó nuestra oración. Hay que orar, hermanos. La oración toma tiempo, hermanos. El Señor Jesús practicó oración durante todo su ministerio. El tiempo, hermanos, recuerden que el tiempo es de Dios, no es nuestro. Dios decide, hermanos, cuándo va a dar respuesta a nuestra oración, pero para la oración, Isaac, por favor, se requiere paciencia. Paciencia, hermanos. Tenemos que orar, hermanos, pero la oración requiere paciencia. A veces, hermanos, queremos que Dios nos conteste, hermanos, porque pensamos que Dios es como una pastilla y ya nos da, nos cura inmediatamente y ya, hermanos. Pero la oración no es así, hermanos. La oración hay que practicarla, hay que desarrollarla, toma tiempo, hermanos. ¿Cuántas veces oramos, hermanos? ¿Cuántas veces hemos orado al Señor, hermanos, en esta semana? Sabe que lo buscamos nada más cuando hay enfermedad, cuando hay problemas, solo lo buscamos más cuando hay situación difícil. Nehemías, hermanos, nos enseña que aún en el silencio, Dios, hermanos, está trabajando, hermanos. Dios, hermanos, puede estar callado, pero Él está trabajando, hermanos, en nuestra petición. ¿Cuánto tiempo nos está pidiendo Dios? No lo sé, hermanos. Pero Dios está actuando, hermanos. La oración, hermanos,
cambia los corazones y los mueve al propósito de Dios. ¿Quién cambió el corazón del rey Artajerjes, hermanos? Dios. ¿Por medio de qué? De la oración de un hombre. ¿Ha escuchado, hermanos, que dice, es que, hermano, el domingo tengo que trabajar porque si no me van a correr? Ya lo puso a Dios en oración. Es que, mire, hermano, si me corre, ¿de qué voy a vivir? Ya lo llevó a Dios en oración. ¿Quién mueve los corazones de los hombres, hermanos? ¿Quién movió el corazón de Ciro, rey de Persia, hermanos? Dios. ¿Quién movió el corazón del rey Artajerjes, hermanos? Dios. Dios, hermanos, es el que hace que se muevan las cosas, hermanos, a la manera en que Dios desea, porque, hermanos, la obra es de Dios, no es tuya ni es mía, es Dios. Pero nosotros, hermanos, queremos solucionar las cosas. Nosotros, hermanos, queremos acomodar a nuestra manera cuando no hemos llevado a Dios en la oración, hermano. Si Dios cambió a Ciro, si Dios cambió a Artajerjes, Dios puede cambiar, hermanos, la situación que estemos pasando y moverla, hermanos, a su favor, porque es la obra de Dios, hermanos. Cualquier situación, hermanos, Dios puede ser. La oración, hermanos, cambia los corazones y los va a mover el propósito de Dios. Mire, por favor, ahí Nehemías 2:4 dice: me dijo el rey, mira, hermano, me dijo el rey. ¿Qué le dijo el rey? ¿Qué cosa pides? ¿Cómo cambió el rey, hermanos? Un rey. Dios hace posible las cosas, hermanos. Dios hace todo, hermanos. Yo estaba orándole a Dios, hermanos. Estaba orando a Dios por la compra, estaba orando a Dios por el terreno, estaba en oración, hermanos. Y Dios es el que hace todo, hermanos. Él ha ido abriendo las puertas, hermanos. Él ha ido acomodando todo, hermanos, porque es la obra de Dios. Bien, hermanos, hoy, Gloria y Santa, tenemos ya 5,000 vasos. Miren, hermano, todo lo hace posible Dios. ¿Lo creen, hermano? Pero hay que orar. La oración, hermanos, nos lleva a abandonar todo en las manos de Dios, porque debemos esperar, debemos confiar, debemos esperar en la voluntad de Dios. La oración, hermanos, abre mi corazón, porque Dios quiere que yo vea como Nehemías vio, hermanos. Nehemías, hermano, por favor, en el capítulo 2 dice nuevamente: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 de rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, versículo 2, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces, mire lo que dice Nehemías: temí en gran manera. ¿Por qué Nehemías tuvo miedo, hermanos? ¿Por qué Nehemías tuvo miedo? Si había orado a Dios, había pedido a Dios, había buscado el favor de Dios. Recuerden que Nehemías, hermanos, era un empleado. Él estaba buscando, hermanos, a Dios en oración para que su jefe, hermano, le diera un pase para ir y trabajar en la obra. Es lo mismo que sentimos usted y yo, hermano. A veces nos da miedo, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, nos cuesta creerle a Dios. A veces, hermanos, nos sentimos así, atemorizados. ¿Por qué, hermano? Porque tantos años he trabajado, he invertido, tantas energías le he dado a esto, y para que solo por ir al culto me van a correr. Dice Nehemías: yo temí.
Hermanos, Artajerjes conocía muy bien a Nehemías. Porque cuando él le vio el rostro, le dijo: Nehemías, algo tienes. Y hermano, ¿tiene usted patrón en el trabajo? Le pregunto, ¿su patrón sabe que usted es cristiano? ¿Amén? Y su patrón sabe, hermanos, que el domingo nosotros solamente estamos en la casa de Dios. Él lo sabe. Aunque usted no lo crea, Él le conoce. Y si un domingo usted no va al templo a ver lo que le dicen: oye, ¿y qué haces aquí? ¿Qué no fuiste a tu iglesia? ¿Y qué decimos nosotros? No, es que tenía mucho trabajo. Vine a terminar. Mira, hermano, Artajerjes conocía bien a Nehemías, porque Nehemías había demostrado ser un buen siervo, hermanos, obediente, porque él amaba a Dios. Y cuando amamos a Dios, hermanos, Pablo en el Nuevo Testamento nos dice, hermanos, que nosotros debemos de obedecer a nuestros amos, a nuestros patrones. Hermanos, Artajerjes conocía perfectamente a Nehemías. Por eso cuando él lo vio, hermanos, así triste, él dijo: ¿qué tienes? Tú no estás enfermo. Y aquí aprendemos otra cosa, hermanos. Cuando somos hombres y mujeres de oración, no andamos presumiendo, hermanos, nuestra oración. ¿Qué vio Artajerjes, hermanos? Vio un rostro triste. ¿Hasta cuándo lo notó Artajerjes, hermanos? Habían pasado, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, venimos el miércoles y oramos media hora, y al otro miércoles, ¿verdad, hermano? Yo oré media hora. O salimos, hermanos, y allá en la iglesia, hermano, yo allá en el obedecer, oraba media hora. La oración no es para presunción, hermanos. La oración, hermanos, es para que usted y yo, hermanos, externemos a Dios en nuestro corazón. No es para presunción. La oración no es para humillar a los hermanos. La oración, hermanos, no es para decirle: es que yo no oro como aquel, yo oro mejor. Entonces mejor no ore. A veces en nuestras oraciones, hermanos, decimos: oh, yo no soy como el otro hermano. Nehemías, hermanos, había orado a Dios, llevado su petición, y el Señor contestó, hermanos. Nehemías, hermanos, no anduvo en el palacio como Amán. ¿Se acuerdan de Amán? Amán, hermanos, él se ponía, y él, cuando él salía de la puerta, él quería que lo alabaran. Pero había uno que no se arrodillaba ante Amán. ¿Quién fue, hermanos, ese varón? ¿Por qué? Hermanos, la oración no es para presunción, no es para humillar a los hermanos, no es para decir, hermanos, que yo sí, hermanos. ¿Ha escuchado a esa gente que dice: yo nomás llego y lo sano? Hermano, yo nomás llego y una oración y listo. No, hermano. La oración, hermanos, es como Nehemías, en silencio. Hermanos, el rostro de Nehemías tenía algo. Vamos a ir a Mateo 6. El Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 6, versículo 5, hermanos, dice la escritura en Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, o sea, aquellos que, hermanos, nada más son de apariencia, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermano. Oración es lo que Dios pide, hermanos. Oración, hermanos, no es ir por ahí, hermanos, haciendo un disparate, hermanos. No, oración, hermanos, es una íntima comunión con Dios. Una persona que ora con piedad, siempre, hermanos, va a orar en armonía con Dios. Nunca presumirá, va a presumir, hermanos, el dolor de sus rodillas. Hermano, yo oré de rodillas y mire, hasta me quedaron cicatrices. Tantos años que he llevado oración. No, hermano. Una persona que practica oración, hermano, no presume sus cicatrices en las rodillas. Solo mantiene una vida de oración, hermanos. La oración, hermanos, es paciente. Es en intimidad con nuestro Dios. Y una de las cosas que Jesús nos mostró, hermano, que la oración siempre va acompañada, hermano, de la soledad. Amaba a Jesús, hermanos, ir al desierto a orar. Amaba a Jesús, hermanos, apartarse de la multitud y orar. Amaba la oración. ¿Sabe? Que la oración, hermanos, debe ser así. Buscar un tiempo especial para orar. Yo no sé cuál es su tiempo de usted, hermanos. Yo no sé cuál es su hora. Pero ore, hermanos, en el momento en que usted está, hermanos, en esa quietud, aparte un espacio para orar a Dios. Busque ese tiempo, hermanos, de oración a Dios. Por eso hay miércoles de oración, hermanos. Tenemos que practicar oración. Por último, hermanos, la oración nos lleva a reconocer nuestras propias debilidades. ¿Qué podía hacer Nehemías, hermano, para reconstruir los muros de Jerusalén él solo? Hermano, 2 manos para una gran muralla con 12 puertas. ¿Qué podía hacer Nehemías? Él solo no puede, hermano. Pero cuando oramos a Dios, hermano, reconocemos que necesitamos el auxilio de Dios. Y es Dios el que se encarga, hermano, de mover todas las cosas. A través de la oración, hermano, reconocemos nuestras propias debilidades. Nehemías sabía, hermanos, que él solo no podría hacer las cosas, pero Dios sí puede, hermanos. Vamos a ir a Lucas 18:13. Estamos ahí, hermanos. Leemos, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sea propicio a mí. ¿Qué estaba haciendo este varón, hermanos? En su oración, ¿qué estaba haciendo? Estaba reconociendo, hermanos, sus debilidades. La verdad que el publicano, cuando él oró, dijo: ¿verdad? Yo, Señor, te doy gracias. Yo doy los diezmos de todo lo que gano. Yo no soy como este hombre aquí, hermanos. La oración nos debe llevar a reconocer, hermanos, que necesitamos urgentemente la ayuda de Dios, hermanos. La oración, hermanos, de aquel pecador en la cruz, hermanos, una oración corta. Una oración tan sencilla, hermanos. Él dijo: ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira, hermanos, no usó, hermanos, de tantas cosas, pero, hermanos, él estaba reconociendo sus debilidades.
Él estaba reconociendo, ¿no?, a través de una oración a Dios que solo no puede, que necesita del auxilio de Dios, hermanos. Tenemos una confraternidad, hermanos, por delante. Es una tarea grande. Hay que, hermanos, prepararnos con muchas cosas. Pero la mejor manera que nos podemos prepararnos es con oración. Hay que prepararse con dinero, sí. Hay que prepararse con espacio, sí. Pero la mejor y el paso más correcto es oración. Esta iglesia no tiene que prepararse a través de la oración. Porque si no oramos, hermano, no vamos a llegar muy lejos. Tenemos que orar, hermanos. Yo sé que usted como yo tiene dudas. ¿De dónde va a salir esto? ¿De dónde va a salir lo otro? ¿Cómo le vamos a dar de comer a 1000 hermanos? Dios alimentó a Elías. Usted y yo, hermanos, tenemos que orar a Dios. El que mandó carne del cielo, hermanos, para el pueblo de Israel, tenemos que orar a ese Dios. El que dio de comer al pueblo de Israel, hermanos, en el desierto, a ese Dios tenemos que clamar, hermanos. El Dios que clamó Nehemías es el mismo que usted y yo servimos, hermanos. Amén. Póngase de pie, por favor. La oración, hermanos, es importante. Reconocer, hermanos, que necesitamos de Dios es un paso muy importante en nuestra vida. Reconocer, hermanos, que Dios es el que hace posible todas las cosas, ese paso no nos puede cambiar nuestra vida. Llegar al punto, hermanos, en el cual usted y yo reconozcamos a través de una oración que no podemos hacer más sin la ayuda de Dios, es algo que tenemos que hacer, hermanos. Nehemías tenía un patrón, era un rey de un imperio. Nehemías, hermanos, también sabía que Dios le necesitaba en su obra. Él lo sabía. Nehemías, hermanos, comenzó orando. En esta mañana, ahí donde estás, Dios te conoce perfectamente. Dios conoce en tu corazón. Dios sabe que en tu corazón ahí está ese anhelo por buscar las cosas de Dios. Dios lo sabe. Y también tú lo sabes. Usted lo sabe, hermano. Usted sabe que podemos dar más por la obra de Dios. Ya hemos dado un poco, pero hace falta dar más. Llévelo a Dios en oración, hermano. Llévelo a Dios en oración. Oramos, Señor Jesús. Yo te ruego en esta mañana que nos perdones. Tal vez, Señor, hemos sido una iglesia exigente. Tal vez, Señor, hemos sido una iglesia falta de fe, mi Dios. Tal vez hemos hecho las cosas sin orar. Tal vez hemos tomado decisiones sin orar. Señor, hay necesidad en tu obra, sí la hay, muchísimo, mucha necesidad. Pero Señor, reconocemos que no llegaremos muy lejos si no somos una iglesia de oración. Reconocemos en esta mañana, Señor, que como familia necesitamos hacer una vida de oración. No basta cantar, no basta leer. Necesitamos, Señor, practicar la oración como urgencia en nuestra iglesia. Necesitamos, Señor, ser familias de oración, padres de oración, hijos de oración. No llegaremos muy lejos si no, Señor, acudimos a ti en oración. Señor, por favor, ayúdanos.
a amar, Señor, la oración, a cultivar nuestra vida de oración. La oración, Señor, es tan importante, Señor, para hacer tu obra. Nehemías oró, esperó y confió en que tú, Señor, le darías la respuesta. De esa misma manera, Señor, en esta mañana oramos. Señor, nos hace falta muchas cosas. Tenemos una meta por delante, mi Dios, pero Padre, la ponemos en tus manos. Haz correr, Señor, esos ríos para que tu obra, Señor, para que tu obra avance, para que tu obra crezca. Cambia los corazones que tengas que cambiar. Cambia nuestros propios corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer, Padre, que somos débiles. Te necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, ser obedientes a tu mandato. Orar para que el Dios te dice en tentación. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Que el Señor le bendiga.